Entonces vamos a iniciar la clase de hoy, 21 de abril. La clase de laboratorio de física fundamental del grupo de 4 a 6. Entonces, lo primero es saludarlos, esperar que estén bien, esperar que todo vaya transcurriendo con total normalidad y esperar que podamos avanzar lo mejor posible todo este tiempo que nos falta en esta función virtual, llamémoslo así. Y según las directrices del consejo académico y de los programas, pues esta semana lo que debemos hacer es como un recuento de lo que hemos venido trabajando. Entonces, pues, no sé cuál sea la dinámica de esta clase, si les hago un recuento de lo que hemos hecho o si aprovechamos este tiempo para que ustedes me pregunten, pues, de cosas más puntuales. No sé qué opinan ustedes. Pues igual como están poquiticos, 7, entonces, no sé, pues, cómo lo trabajamos. ¿Ustedes qué opinan? Juliana, ¿sí me escuchas? Juliana, ¿sí me escuchas? Sebastián Ortega, ¿me escuchas? Sí, profe, yo le escucho. ¿Tú qué opinas? ¿Hacemos un recuento, avanzamos o ustedes me preguntan? No sé, pues la verdad es que, pues, la idea, según las directrices de la universidad, pues, es de tomar todo o hacer un recuento de todo. Pero pues hay gente que ya me ha entregado el laboratorio, entonces pues, no sé qué tanto sentido tiene eso, ¿no? Por eso les digo, pues si quieren, lo hacemos o simplemente yo les contesto preguntas puntuales que ustedes tengan, o por lo contrario, si quieren avanzamos, que también podríamos avanzar, si quisieran, no sé. Profe, yo lo vería muy conveniente, pues, que nos resolviera dudas de alguna pregunta concreta, o sea, que nosotros le hagamos, por ejemplo, sobre, el otro día hablaba con Selene y respecto al preinforme y se miraba unas cosas que súper complejas y no, o sea, no le hallaba el sentido de por qué deberían haber esas cosas allí, no sé. Ya. Bien, esa es una buena pregunta, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por ahí. Entonces voy a compartirles pantalla, voy a compartirles el manual del laboratorio y entonces yo les había dado la opción de los dos primeros preinformes, si quieren, los pueden entregar en la plataforma en COES o los pueden entregar en físico. Esa es como, digamos, la opción que yo les daba. En físico, pues, entre comillas, ¿no? Digamos, en físico lo que quiero decir es que lo resuelven a mano y me lo entregan, porque pues igual tienen que subirlo a Classroom. Pero ¿es esa la opción o es entregarlo por medio de COES? ¿Por qué salió esa opción? ¿O por qué ese tipo de cosas? Pues por una razón simple. Lo que pasa es que varios ya habían hecho el intento de resolverlo en COES y en COES pues estaban sacando notas muy, pero muy bajitas. Y eso tiene una razón de ser también. ¿Qué pasa? Es que estos dos primeros preinformes, como lo menciona su compañero, son muy fuertes en la parte estadística, ¿sí? Es decir, ustedes necesitan saber bastante estadística para poder resolver las preguntas. Y eso tanto en COES como en físico. Entonces yo por eso les daba como la oportunidad de hacerlos en físico, porque sea como sea, pues ustedes, no es que sean cosas difíciles, sino que ustedes pues consultando con tiempo las pueden entender. Pero si a ustedes les hacen preguntas, por decir algo, a quemar ropa, de qué es una gaussiana o de qué es
una probabilidad, etcétera, etcétera. Pues, si yo no he visto eso, yo como contesto, ¿sí? Y tienen toda la razón. Lo que pasa es que se asume que ustedes ya tienen nociones de estadística y no todos las tienen. Entonces, ese es el problema. Entonces, yo por eso les decía, bueno, igual pueden hacer el intento en COES y si les va mal, pues me lo entregan en físico. Y esa era la opción. Ahora, de acuerdo a lo que pregunta su compañero, entonces vamos a ubicarnos. Y lo que él habla es lo siguiente. Bueno, aquí hay una parte de introducción, que es como la metodología de trabajo. Y lo que habla él es de estos preinformes, ¿cierto? Estos preinformes precisamente. Por ejemplo, el primer preinforme que es error en las mediciones, entonces hablan sobre preguntas de probabilidad. Entonces, por ejemplo, en estas preguntas de probabilidad le da una serie de datos, ¿cierto? Y ahí a usted le piden, es, por ejemplo, la densidad de probabilidad está o no está normalizada. Entonces, uno para poder responder eso necesita saber qué es una densidad de probabilidad, cómo se calcula, ¿cierto? Se supone que al leer los apéndices de esta misma guía de laboratorio, uno podría hacerlo, pero eso, lo digo, se supone, entre comillas, porque en realidad sí necesita un poco más de investigación, no es solo lo que está ahí, ¿sí? Entonces, por eso es que yo les daba la posibilidad de que lo entreguen este y el siguiente preinforme de manera física. Entonces, digamos, eh, Selene creo que es de las más preocupadas, que me ha estado preguntando muchísimo al respecto a esto. Entonces, se ha dado cuenta que pues realmente no es tan, pues, no es difícil, ¿no? Pero tampoco es que sea tan fácil responder este tipo de preguntas y sí se necesita un poco más de consulta, ¿cierto? Pero en realidad, lo que yo le decía a ella en algún momento, en realidad lo que a mí me interesa que entiendan es que lo que yo voy a necesitar para el laboratorio, ¿cierto? Es que nosotros vamos a tener, en todo momento vamos a tener errores en las medidas y esos errores se van a propagar. A esa propagación de errores es lo que nosotros ya en el laboratorio es lo que le apuntamos. Todo eso es como un marco teórico, digámoslo así, que pues está fundamentado en toda la parte estadística, pero en realidad no es que todo el laboratorio, todo el semestre voy a trabajar eso. Eso es como por cultura general hasta cuando les sirva. Eso es muy importante y les va a servir muchísimo en sus carreras, pero pues no es el momento que lo aprendan a fondo, sino más bien como nociones básicas, nada. No sé si con eso te contesté la pregunta o te enredé más. Sebastián. No, pues sí, profe, sí, sí, sí me contesta la pregunta. Y pues sí, se entiende pues que muchas veces, o sea, se supone, ¿no? De que uno ya tiene que que debe tener abarcado ya todas esas temáticas, pero pues muchas veces se equivocan. No, Entonces, pues, claro, claro, lo que pasa es que estas guías son muy genéricas, ¿sí me entienden? Es decir, estas guías están diseñadas para cualquier curso de laboratorio de física 1. Entonces, estos cursos, por ejemplo, los puede ver alguien eh, que está en quinto semestre, por decir algo. Los de, no sé, en qué materias, no sé si es en licenciatura o en alguna carrera, lo ven en quinto semestre. Entonces ellos ya tienen todas unas nociones. Por ejemplo, la gente de ingeniería electrónica, ellos también tienen todas unas nociones. Entonces son muy genéricos y por eso es que pues es difícil que todos tengan las mismas bases. Es solo por eso, pero digamos que lo importante acá es entender que no eso es lo fundamental, o sea, no es que si yo no sé eso, entonces no voy a poder desarrollar el laboratorio como tal, porque en realidad es como una base para que se entienda de dónde salen los cálculos, nada más. Que si tú no estás en la capacidad en este momento, porque no has visto, no es que no tengas la capacidad, sino porque no has tenido la oportunidad de ver toda esa temática de probabilidad y estadística, pues no es culpa tuya, es cuestión
de tu pensum académico que lo vas a ver seguramente más adelante, nada más. Pero eso tampoco te impide desarrollar el curso como tal. ¿Sí me hago entender, Sebastián? Sí, profe, sí me resuelve la duda y lo que pregunté. Ya, bien. Pero de todas formas, bueno, pero entonces la pregunta sería, bueno, ¿y entonces qué? ¿Hacemos o no hacemos esos preinformes? Sí, claro que hay que hacerlo. Y claro que hay que consultar y, pues, y preguntar, lo que sea, pues que haya que preguntar. Sí toca hacerlos, aunque, pues, mm, pues como les digo, no es que usted vaya a tener que mirar toda la materia para poderlo resolver, sino que, digamos, superficialmente usted podría abordar ese tipo de preguntas. Porque si usted se pone a preguntarse y a ir al fondo del asunto, pues ahí sí se va a complicar un poco más, ¿no? Aunque no es que esté mal eso. Bien, listo. Respecto a esos preinformes, ¿cómo van? ¿Cómo les ha ido? ¿Si han intentado resolver o no? Pues, hola, profe. Hola, ¿Sí me Selene. escuchan ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Yo con respecto a esos preinformes, eh, pues usted vio, usted mismo lo dijo, yo le he preguntado algunas veces, no como tal, cómo desarrollar esas cosas, sino alguna duda que tenga por ahí dentro del desarrollo. Porque poniendo un ejemplo de este primer preinforme, en esto de las gaussianas y eso, pues era un poquito complicado por lo que uno no lo hemos visto y otro pues consultar así de la nada y eso pues siempre es más difícil. Sin embargo, pues a pesar de que me demoré un poquito y pues tocó consultar bastantes cosas para hacer unos ejercicios, pues la verdad, después cuando ya lo entendí y cuando ya pude hacerlo, pues es como una satisfacción personal de uno, no solo porque cumplí con el ejercicio y envié el preinforme, sino porque, como le dije, hasta aprendí pues a sacar el área bajo las curvas y demás cosas que pues si bien ahorita no es que lo pidan, de pronto en algún momento sí me va a servir dentro de la carrera. Sí, no, Entonces, te va a servir y mucho, lo que yo te decía, eso es bastante importante en realidad. sí, entonces con respecto a esto, pues si bien hay algunas cosas que sí son bastante difíciles y eso, por ejemplo, del punto del histograma que usted nos dijo que no lo hiciéramos y eso, pues hay otras cosas que la verdad si uno se dedica, la saca, no van a ser así como súper fáciles ni nada de eso, pero si uno se dedica y le pone un poquito de esfuerzo consultando y demás, pues sí la saca. Hasta con Sebastián, como él dice, yo estaba con él tratando de sacar algunas cosas que no nos daban, pero pues al final ya, pues de tanto buscar y leer y ver hasta tutoriales y demás, pues sale todo eso y como le digo, no solo para presentar el informe y ya enviarlo, sino también pues para uno aprender y entender cosas que después vengan. Muy bien, sí, esa es como, digamos, la actitud y, digamos, el pensamiento crítico que uno debe tener, ¿no? La idea es tratar de entender porque eso a futuro sí les va a servir muchísimo. Tanto en este laboratorio, pues, en este curso de laboratorio, pues se van a dar cuenta que no vamos a volver a hablar de eso en realidad, ¿sí? Ya es muy difícil, no, de hecho en ninguno de los otros laboratorios se vuelve a hablar de eso. Pero eso no significa que el trabajo fue perdido, porque de todas formas, pues una vez ustedes lo entendieron y lo, y lo asimilaron de la mejor manera, entonces eso en algún momento les va a servir muchísimo, se acordarán de mí. Eso sirve muchísimo. En realidad, casi todas las ciencias básicas trabajan con ese tipo de ajustes y de estadística. ¿Sí? Pero eso más adelante lo van a, lo van a requerir muchísimo. Bien, respecto a eso, pues nada, entonces, como les digo, pues los preinformes hay que entregarlos. No es obligatorio hacerlo de las dos formas, o sea,
que lo haga de una forma es suficiente, ya sea virtual o en físico, como sea. Ah, que si ya lo hice virtual y me fue mal, entonces por eso es que lo entrego en físico. Sí, esa opción sí es válida, pero que si lo hizo en físico, entonces también tengo que hacerlo virtual, no necesariamente, ¿cierto? Entonces, todo eso sí quiero que les quede claro. Entonces, en este primer laboratorio, que era errores en las medidas, ¿cuál era el objetivo? Pues precisamente trabajar con esos errores, ¿cierto? Entonces, aquí es donde uno empieza a tener en cuenta de qué es lo que me están hablando cuando me hablan de desviación y me hablan de la probabilidad de Gauss, etcétera. Todo eso que se hace anteriormente es solo para explicar que un error yo lo puedo expresar de esta manera. Es decir, que un error, perdón, que una medida yo la puedo expresar siempre como la medida que yo hago con el instrumento, más o menos el error que estoy tomando con ese instrumento. Toda esa estadística es para poder argumentar eso. ¿Cómo así? Que una medida está en un intervalo, ¿cierto? En un intervalo entre la medida menos el error y la medida más el error. Eso es lo que se trata de explicar con toda esa estadística. Miren que uno puede decir, bueno, ¿y el área bajo la curva qué? O para qué me servía calcular la densidad de probabilidad, etcétera, etcétera. No, pues eso ya tiene otras aplicaciones. Pero en este curso, lo único que me sirve es para poder decir que una medida yo siempre la debo poder expresar con error. Entonces, yo les decía en su momento que existían dos clases de medida. Aquellas llamadas medidas directas, ¿cierto? Que uno puede establecer aquí de una forma diferencial cómo se puede sacar el error, y aquellas llamadas medidas indirectas, donde una medida indirecta ya se me vuelve una función. Es decir, es algo que depende de otro tipo de medidas. Entonces, en su momento hacíamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo les decía, calcule el volumen de un cilindro del lado 2 más o menos 0,1, lado 3,5 más o menos 0,3 y de alto 7,5 más o menos 0,03. Entonces, yo decía, y necesito calcular el volumen, tengo que tener en cuenta que esas tres medidas que hice, todas tienen error. Entonces, todas deben obedecer a una propagación de errores. ¿Y cómo yo manejo la propagación de errores? La manejo utilizando estas fórmulas, ¿cierto? Entonces, si es algo que tiene error que lo voy a multiplicar por una constante, entonces utilizo esta fórmula. Si es dos medidas con error que las quiero sumar, entonces utilizo esta fórmula. Si las quiero restar, la siguiente, multiplicar, dividir, sacar una potencia, un logaritmo, una exponencial, etcétera. ¿Cuál? Por favor, apagar los micrófonos, por favor. Cualquiera de esas operaciones me sirven es para la propagación de errores, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda todavía frente a eso o no? Selene, tú me hacías algunas preguntas respecto a esto también, ¿no? No, es que tenía una duda porque en esa aplicación que nos tocó usar, bueno, primero tuve un inconveniente con eso porque mi teléfono es con iOS y pues al parecer la aplicación no está disponible para iOS. No. Entonces tuve que buscar un teléfono que tuviera Android. Y pues cuando nosotros le dábamos en la aplicación, bueno, para colocar fórmulas y eso, a veces los valores cambiaban con un paréntesis o también Ya cuando escribías en la fórmula. las potencias, sí. Entonces,
Entonces, la verdad, ahí no se sabía cuál. Por eso teníamos que hacer como de nuestro grupo, hacer varios y comparar, pues a ver cuál era. Y después corroborar con la calculadora, pues para saber. Ya. Sí, pero es cuestión de la escritura sobre la fórmula más que otra cosa, ¿no? Porque la aplicación sí funciona muy bien, en realidad. Bien, entonces, respecto a esto, miren, a ver, digamos que ya cuando me piden el informe del laboratorio, el informe ya para el informe del laboratorio, ¿cierto? Entonces, aquí ya hay alguien que haya presentado el informe, empezando por esa pregunta. Este informe Sí, del mi laboratorio. grupo ya lo enviamos, mi grupo. ¿Puedo proyectar tu informe? Ah, pues sí, sí creo, sí. ¿Sí o no? Mayra, ¿se puede? Sí, sí, está bien. Bueno, con autorización de ustedes voy a proyectar su informe. Entonces, ¿este es de ustedes? No. No, ¿no? ¿Ustedes qué grupo son? Aún, Grupo 12, ¿no? grupo 2, sí. Ya. Porque aquí a ver, presentemos este como para no entrar en discusión, más bien. Bueno, pues supongamos que fuéramos a revisar este informe de laboratorio. ¿Ok? Profe, es que aún está en las guías de preinforme. Ah, no está compartida ahí, no se compartió. No, Ahí, no. ya, no sé qué pasa. Ahí, ¿sí o no? Selene, Sí, ahí ya. ahí. Bueno, entonces voy a compartirles este informe que me entregaron de otro grupo de laboratorio, el grupo 4. Entonces, en este informe vamos a ir corrigiendo y ustedes le van a ir diciendo si lo entregaron así o no, ¿les parece? Entonces, ¿o quieren que lo haga con uno de ustedes? Con uno nuestro, profe. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Y así saben de una vez? Sí, mejor. Entonces, ¿quién lo entregó? Ese lo entregué yo. Selene, aquí está. ¿Sí están mirando la pantalla? Sí, ¿no? Sí. Sí, profe, sí. Ok, entonces aquí está ya el informe del laboratorio de Selena y su grupo. Y entonces, lo primero que había que hacer era la sección 141, en donde les pedía la gravedad, ¿cierto? Les pedía la gravedad con su error. Entonces, para encontrar la gravedad con el error, entonces lo que hay que hacer es despejar la gravedad de la ecuación del periodo. Entonces, primero, pues la gravedad está bien calculada. Va 9.83 más o menos 0.033. Ahora miremos la descripción. Dice, en la primera instancia, la ecuación general dada por los ejercicios se despejó la variable g. Siguiendo eso, en el numerador se utilizó, bueno, entonces LN y grupo. Aquí hay que escribir la ecuación, ¿no? LN. Ah, ya, profe, es que eso era lo que teníamos la duda porque cuando yo le pregunté, usted me dijo que teníamos que describir el proceso, entonces por eso describimos solo el proceso sin anotar como No, tal, sí, pero como las ecuaciones. pues tú tienes que imaginar que estás describiendo para alguien que no sepa qué está leyendo.
Entonces, la idea sería, como en primera instancia de la ecuación general dada, la ecuación general dada es ¿cuál? T igual a 2pi, ahí tocaba escribirla, ¿sí me Ah, entiendes? ok. En el ejercicio se despejó la variable g, entonces allá uno ya entiende, de esa ecuación es que despejar. Pues yo porque ya me lo sé de memoria, pero si alguien lo estuviera leyendo, pues no. ¿Ok? Siguiendo eso, en el numerador se utilizó la ecuación de multiplicación de cantidad A, o sea, se utilizó la ecuación de constante, se llama, o más bien se coloca el número de la ecuación, se le dice. Entonces, se utilizó la ecuación número tal. ¿Sí me entiendes? Sí, ¿Sí? Porque sí. para eso es que las ecuaciones van numeradas. Bien, o de producto, o de constante, ahí incluso esas ecuaciones tienen nombre, ¿no? Con una cantidad y su error. Y en el denominador se utilizó la ecuación para una cantidad elevada a una potencia. Pues ahí también eso tiene un nombre o tiene un número la ecuación, ¿cierto? El resultado, al hacer este cociente, en donde el numerador y el denominador tienen sus respectivos errores, se usa la ecuación del cociente, obteniendo así el valor de la gravedad y su error en metros sobre segundo. Sí, eso está bien. Listo, está bien. Solo con esos errorcitos de forma, más no de fondo, pero está bien. Entonces, Profe, entonces a eso lo que faltaría sería como las ecuaciones sí, de la descripción. ajá, sí. Ah, ok. Pero no, pues igual, ya no lo repites y no, ahí está bien, yo les entiendo. Ya digamos que para una próxima oportunidad, ¿no? Bien, Listo. Profe, yo listo, tengo una pregunta. cuéntame. Disculpe, ahí cómo va a calificar, es que como por variación de decimales que se toma, los decimales dan diferentes también. A nosotros, a mi grupo varía un poquito los decimales. No, no, no importa, no, no. Importante acá no es tanto lo que ustedes les dé aquí, sino que esté bien hecho. O sea, no importa que les dé un 9.725 y eso es, para mí es lo mismo, ¿sí me entiendes? Ya, gracias. Y si lo enviamos en hojas apartes tampoco sería problema, ¿no? Porque Tampoco es problema, no se preocupe. muchas gracias. ¿Listo? Bien, pero en este de acá abajo, ¿qué era la idea? La idea era encontrar la distancia focal, ¿no? Bueno, por ejemplo, para contestarle a la compañera. Por ejemplo, ¿cuándo estaría mal entonces, profe? Estaría mal, por ejemplo, yo les había advertido eso, aquí ellos no tienen ese error, pero si lo tuvieran, pues eso sí, digamos que es un pecado capital, que es que se escriba el resultado y el error con diferente número de decimales. Sí les había dicho eso, ¿no? Sí, ahí en la guía también está que hay que Ah, tener en cuenta ese número de la cantidad y el error. ajá, muy bien, o sea, eso es un pecado, o sea, nunca ustedes en un artículo científico o en un informe serio de laboratorio van a encontrar, por ejemplo, que aquí tuviera 9.855, por decir algo, y acá un error de 0.1. Eso está mal escrito en realidad. Si es claro, entonces siempre el mismo número de decimales, como lo tienen ellas, ahí está perfecto. Tanto en el A como en el B. Miren. El B dice que les da 0.111 con un error de 0.02 metros. Ambos resultados están bien. ¿Sí? Entonces la descripción lo mismo, ¿no, Selene? Hay que citar las ecuaciones y saber de dónde fue que despejaron. Ah, ok. ¿Ok? Profe, pero eso, o sea, por ejemplo, a la hora de la calificación nos va a bajar porque es que ahí sí no teníamos claro porque cuando le preguntamos nos dijo, no, solo pues describen el proceso y la verdad no sabíamos que ahí tocaba poner ecuaciones. No, no te preocupes, no, eso no. En realidad, esos son errores de forma, más no de fondo. Aquí lo Ah, importante listo. es que aprendan a sacar estos valores, que creo que los aprendieron porque les está dando de todas formas. Listo. Gracias. ¿Sí? La chica que habló hace un ratico, ¿cuál era? ¿Cuál es su nombre? María Fernanda. María Fernanda, ¿ustedes te acuerdas cuánto les daba esto? En la gravedad nos ¿Cuánto da daba la gravedad?
Bueno, entonces, 9,78 más o menos 0,31, similar, solo que estamos confundidas un poco en la distancia focal. Nos ¿por qué? daba... mm, tenemos como una duda en la aproximación. Nos da 0,197 más o menos 0,0015. No, pero está bien. Entonces, No, está bien. No, o sí, sea, pero o si lo sea, dejamos con esas con esas cuatro décimas, sí, decimales. sí, no importa. Lo importante es que tú siempre tengas el mismo número de decimales. No importa si son dos, tres, cuatro, lo importante es que sea el mismo número. Profe, porque para aproximar ese 1097 y que nos queden solo tres cifras para dejar el error como 0,002. Ah, ¿qué pasa? O sea, es que me confundo en aproximar ese 0,1097 para tres cifras. Se deja, o sea, aproximo el 0 a 1 y se deja el 7 No, no, no. A ver, o con 0, díctamelo, ¿cómo es? 0,1097. Ajá, ahí tienes tres decimales, ¿no? Ujú. Ah, no, No, cuatro decimales. 4. Ajá. ¿Quieres aproximarlo a tres o qué? Sí. Ajá, entonces eso sería 0. Espérame, es que no tengo con qué rayar. Espérame un ratito. Entonces, ese 7 lo que lo hace al otro es un cero, ¿sí o no? ¿Sí, no? O sea, quedaría 0,11. ¿Sí me estás escuchando? Sí. 0,110. O sea, 0,110. ¿Sí me entiendes o no? ¿Me puede dictar el número que copió? O sea, el que yo le dicté antes. 0,1097. Ah, ya. ¿Cierto? Entonces, ese 7, como es mayor que 6, pues de 6 hacia arriba se redondea. Entonces, si quisieras pasarlo a tres decimales, ese 7 que le hace al 9, pues lo convierte en 10. Ah, ya. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso queda Sí, sí, profe. 0,110. Ya, muchas gracias. Listo. Ahora, por ejemplo, hay unos casos como este. Por ejemplo, en el grupo de Selene, ellos pudieran haber dicho, bueno, y si yo quiero dejarlo en dos decimales, pues ahí no es que sea tan opcional, ¿no? Porque si lo deja en dos decimales, ¿qué pasaría con el error? Los ceros de los decimales El no se error se podría. cambia porque ahí las tres son cifras significativas. Después del punto decimal, el cero y el cero son cifras significativas, entonces no se las podría obviar. Exactamente, muy bien. Se nota que han estudiado. Entonces, claro, aquí yo no puedo obviar eso. Entonces, aquí no puedo decir, entonces 0,11 con un error de 0,0. No, eso no existe. Entonces, obligatoriamente tengo que coger tres cifras decimales acá para poder coger la primera cifra decimal de acá, que es 0,02. ¿Sí es claro eso o no? Sí, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí, Bien. Bueno, sigo con el preinforme de Selene y su grupo. Está cargando. Entonces, el ejemplo práctico 3.4, donde dice que el histograma, ese no se tocaba hacer porque no les expliqué hacer histogramas, pero de una vez aquí les aclaro, bueno, profe, ¿por qué no nos enseñó? No, sencillo, porque el histograma lo único que me hace
es calcular el promedio de una cantidad de datos. Y entonces, para el promedio de la cantidad de datos, es lo que yo utilizo la aplicación que yo les había dicho, ¿cierto? Entonces, para sacar, bueno, pero en primera instancia no tocaba hacerlo con la aplicación, ¿no? Tocaba hacerlo a mano, ¿se acuerdan? ¿Sí lo hicieron a mano? Sí, pues en ese nosotros lo que hicimos fue, bueno, ese punto lo hizo el compañero. Él sacó el promedio a mano, nos mandó y todo eso. Luego lo revisamos y nos daba eso. Pero cuando ya hicieron la siguiente clase con donde nos explicó lo de la aplicación, ahí se tomó el ejemplo de mi compañero precisamente e ingresaron los datos y a nosotros en calculadora nos daba el error con 0.01 pues, segundos. En cambio en la aplicación nos daba con 0.002. Por eso ahí en la descripción nosotros colocamos que en la aplicación nos daba diferente, o sea, dando esa apreciación que por calculadora nos daba 0.01 el error y en la aplicación un error diferente y ahí se anexó. Ya. Ok, pero bueno, entonces de todas formas esto en los anexos debe estar, ¿no? ¿Cómo lo calcularon? Y ahí o sea, en que dice anexo